Aublea. Audiolibro. Vida en comunidad. De Dietrich Bonhoeffer. Prólogo. La naturaleza misma del tema que nos ocupa exige un abordaje colaborativo. No estamos frente a un asunto que pertenezca al ámbito privado, sino ante una responsabilidad confiada a la Iglesia. Por ello, no se trata de respuestas individuales o soluciones aisladas, sino de un compromiso eclesial compartido. La comprensible cautela con la que se ha iniciado esta tarea debe, poco a poco, transformarse en una disposición concreta de la Iglesia a trabajar en conjunto. La variedad de nuevas formas de vida comunitaria dentro de la Iglesia hace necesaria una cooperación atenta por parte de quienes tienen responsabilidades pastorales. El análisis que aquí se presenta no pretende ser más que una aportación dentro de esta discusión más amplia y, en la medida de lo posible, un apoyo para la comprensión y la praxis. Capítulo 1. La comunidad. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmo 133, 1. A continuación, reflexionaremos sobre algunas orientaciones que la Sagrada Escritura nos ofrece para la vida comunitaria bajo la palabra de Dios. No es un hecho garantizado que un cristiano viva rodeado de otros creyentes. Jesús mismo vivió entre quienes no creían en él. En su hora final, todos sus discípulos lo abandonaron. En la cruz, murió en completa soledad, en medio de delincuentes y burladores. Él vino a reconciliar a los enemigos de Dios. Por eso, el cristiano no ha sido llamado a retirarse a una vida aislada, sino a vivir en medio de quienes no comparten su fe. Ese es su lugar, su llamado, su tarea. El reino está en medio de tus enemigos. Quien no esté dispuesto a aceptar esto, no quiere realmente formar parte del reino de Cristo. Prefiere estar cómodo entre amigos, entre flores y gente afable, y no junto a pecadores, que traiciona a Cristo. Si él hubiese hecho lo mismo, ¿quién se habría salvado? Martín Lutero. El Señor dice, los dispersaré entre las naciones, y en tierras lejanas se acordarán de mí. Zacarías 10:9. El pueblo cristiano, según la voluntad divina, es una comunidad extendida por todo el mundo, esparcida como semilla entre todos los reinos de la tierra. Deuteronomio 28:25. Esto representa tanto juicio como promesa. Aún viviendo entre no creyentes, ese pueblo será semilla del reino en todo lugar. Yo los reuniré, porque los he redimido, volverán. Zacarías 10:8-9. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Ya comenzó en Jesucristo, quien murió para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Consultar Juan 11:52, y se cumplirá plenamente al final de los tiempos. Cuando los ángeles del Señor reúnan a los escogidos de toda la tierra. Consultar Mateo 24:31. Hasta entonces, el pueblo de Dios permanece esparcido, unido únicamente en Cristo, recordándolo en tierras lejanas. Durante este tiempo entre la cruz y el día final, toda vida comunitaria visible entre creyentes es un anticipo misericordioso del reino que vendrá. Es pura gracia que una congregación pueda reunirse en este mundo en torno a la palabra y los sacramentos. No todos los cristianos tienen ese privilegio. Muchos viven en soledad, prisioneros, enfermos, creyentes dispersos, misioneros en lugares remotos. Ellos conocen el profundo valor de la comunión visible. Con el salmista claman, como quisiera ir con la multitud y conducirla al templo, entre voces de alegría y alabanza. Salmo 42:5. Y aunque viven sin compañía cristiana visible, se aferran por la fe a lo que no pueden experimentar con sus sentidos. Así, el apóstol Juan, exiliado en Patmos, participa del culto celestial en el Espíritu, en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Desde su aislamiento, ve las 7 iglesias como candelabros, a sus ángeles como estrellas, y a Jesucristo resucitado en el centro de todo. Es el Señor glorificado quien lo consuela y fortalece. Esta es la comunión invisible, pero real, del pueblo de Dios, experimentada en la fe aun cuando no se vea. Tener cerca a otro creyente es una fuente inigualable de alegría y consuelo para quien tiene fe. Pablo, en sus últimos días en prisión, anhelaba la compañía de Timoteo, a quien llamaba su hijo en la fe. No ha olvidado sus lágrimas en la despedida. Consultar 2 Timoteo 1:4. A los tesalonicenses les escribe que ora día y noche para volver a verlos. Consultar 1 Tesalonicenses 3:10. El apóstol Juan, en una de sus cartas, afirma que su gozo solo será completo cuando pueda estar con los suyos cara a cara, no solo por escrito. Consultar 2 Juan 12. No es falta de espiritualidad anhelar la presencia física de los hermanos en la fe. Fuimos creados con cuerpo.
Dios se hizo carne en Jesucristo. En cuerpo resucitó el Señor. En cuerpo lo recibimos en el sacramento. Y en cuerpo resucitaremos para vivir la comunión perfecta del reino. Por eso, cuando el cristiano se encuentra con otro creyente, alaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese encuentro reconoce un signo tangible de la gracia de Dios. Visitante y visitado se reciben mutuamente con reverencia, como si recibieran al mismo Señor. Se bendicen mutuamente como quienes reciben la bendición de Cristo. Si hay tanta bendición en una sola visita fraterna, cuanto más en una vida compartida diariamente con otros cristianos. Sin embargo, esta gracia puede pasar desapercibida para quienes la tienen a diario. Es fácil olvidarlo. La comunión cristiana es un don del reino, que puede desaparecer de un momento a otro, dejando solo el vacío de la soledad. Por eso, quien tenga hoy la oportunidad de vivir en comunidad con otros creyentes, debería alabar con todo su corazón la gracia de Dios. Debería agradecer de rodillas, reconociendo con humildad, es pura gracia, nada más que gracia, que todavía hoy se nos permita vivir en comunión con nuestros hermanos en la fe. La medida en que Dios concede el don de la comunión visible con otros creyentes no es igual para todos. Un cristiano disperso puede ser profundamente alentado con una simple visita de un hermano en la fe, una oración en común o una bendición compartida. Incluso una carta escrita desde lejos puede ser motivo de consuelo espiritual. El saludo personal de Pablo al final de sus cartas era, sin duda, una expresión concreta de esta comunión fraterna. A otros, Dios les concede el privilegio de reunirse cada domingo para participar del culto. Algunos pueden vivir su fe en el contexto de la vida familiar. Los estudiantes de teología tienen a veces la bendición de compartir la vida con sus compañeros antes de ser enviados al ministerio. También entre los creyentes comprometidos de hoy en día surge el deseo de encontrarse durante sus momentos de descanso, para compartir juntos bajo la guía de la palabra. Cada vez más, los cristianos redescubren el valor de la vida en comunidad como un don extraordinario, como una verdadera gracia, como lo que Lutero llamó las rosas y lirios de la vida cristiana. La comunidad cristiana auténtica es aquella que existe gracias a Jesucristo y en Jesucristo. No hay una comunión más elevada ni más profunda que esta. Desde un breve encuentro hasta una convivencia duradera, toda relación cristiana auténtica tiene su origen y su fundamento únicamente en Jesucristo. ¿Qué implica esto? En primer lugar, que un cristiano necesita a otro cristiano por causa de Jesucristo. En segundo lugar, que la unión entre cristianos solo puede darse por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, que en Jesucristo hemos sido escogidos desde la eternidad, aceptados en el tiempo presente y unidos para siempre. Primero, un cristiano es alguien que ya no busca su salvación, su liberación y su justicia en sí mismo, sino únicamente en Jesucristo. Sabe que la palabra de Dios en Jesucristo lo declara pecador, aunque no sienta culpa, y que la misma palabra lo declara justificado, aunque no perciba justicia propia. Ya no vive para sí, según su propia medida o defensa, sino bajo el juicio de Dios, el cual lo acusa y lo justifica por medio de su palabra. Su vida y su muerte no descansan en sí mismo, sino en esa palabra que le viene desde fuera. Los reformadores expresaron esta verdad con claridad: nuestra justicia es una justicia ajena, extra nos, es decir, no brota de nuestro interior, sino que nos es dada desde fuera, por la palabra de Dios. Así, el creyente vive completamente orientado hacia afuera, hacia la palabra que lo llama, lo juzga y lo justifica. Cuando se le pregunta dónde se halla su salvación o su justicia, no puede señalarse a sí mismo, sino que apunta hacia Jesucristo, a la palabra de gracia que le ha sido dirigida. El cristiano busca esa palabra incansablemente, porque tiene hambre y sed de justicia. La necesita constantemente, porque en sí mismo reconoce su pobreza espiritual. La ayuda debe venir de fuera, y esa ayuda viene, y se renueva cada día, por medio de la palabra de Cristo, que trae redención, perdón y esperanza. Ahora bien, Dios ha querido que esa palabra se transmita por medio de personas. Ha puesto su mensaje en boca de seres humanos, para que lo anuncien unos a otros. Cuando un creyente escucha la palabra, la transmite a su hermano. Así, Dios ha querido que encontremos su palabra viva en el testimonio del otro. Por eso, el cristiano necesita a su hermano, especialmente cuando está débil, dudoso o desanimado. No puede ayudarse a sí mismo sin correr el riesgo de engañarse. Necesita a su hermano como portador de la palabra salvadora. No lo necesita por simpatía o afinidad, sino exclusivamente por amor a Jesucristo. El Cristo que habla en el corazón muchas veces es más débil que el Cristo que se escucha en la palabra que viene del hermano. Uno puede ser incierto y fluctuante, el otro, claro y firme. Esta es, en definitiva, la razón de ser de la comunidad cristiana, encontrarnos como mensajeros unos de otros de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso,
Dios permite que los creyentes se reúnan y compartan la comunión, para que se proclamen unos a otros el mensaje de la justificación. Su vínculo no descansa en afinidades humanas ni en experiencias compartidas, sino en Jesucristo y en la justicia que se encuentra fuera de nosotros, en el hermano que habla en nombre del Señor. Así, la comunión cristiana auténtica nace de la verdad del Evangelio, que el ser humano es justificado solo por gracia. Y el deseo profundo de los creyentes de encontrarse entre sí solo se entiende desde esta realidad, que han sido unidos y sostenidos únicamente por el mensaje de salvación. En segundo lugar, un cristiano solo puede encontrarse con otro cristiano por medio de Jesucristo. Por naturaleza, hay conflicto entre las personas. Como dice Pablo, Él es nuestra paz, Efesios 2:14, refiriéndose a Jesucristo, en quien la humanidad, antes dividida, ha sido reconciliada y unificada. Sin Cristo, persiste la enemistad entre Dios y la humanidad, y también entre los mismos seres humanos. Pero Cristo ha venido como mediador para traer la paz con Dios y la paz entre nosotros. Sin Jesucristo no podríamos conocer verdaderamente a Dios, ni invocarlo ni acercarnos a Él. Pero de igual forma, sin Jesucristo no podríamos conocer ni acercarnos a nuestros hermanos en la fe. Nuestro propio ego interrumpe ese camino. Cristo, sin embargo, lo ha abierto, nos ha reconciliado con Dios y nos ha abierto el acceso a una verdadera comunión con los demás. Ahora los cristianos pueden vivir en paz, amarse y servirse mutuamente, y estar unidos. Pero esta posibilidad solo existe en y por Jesucristo. Él es el único que puede unirnos. Él permanece siendo el único mediador, ahora y por la eternidad. En tercer lugar, cuando el Hijo de Dios se hizo carne, lo hizo por pura gracia. Tomó sobre sí nuestra naturaleza humana, nuestro ser completo, verdadera y corporalmente. Esta encarnación fue parte del eterno propósito del Dios Trino. Desde entonces, estamos en Él. Donde Él está, estamos también nosotros. Él lleva nuestra humanidad consigo, en su encarnación, en su cruz y en su resurrección. Le pertenecemos porque estamos incorporados en Él. Por eso, la Escritura habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si toda la comunidad de creyentes ha sido elegida y aceptada en Cristo desde antes de que tuviéramos conciencia de ello, desde antes de cualquier decisión humana, entonces también le pertenecemos juntos, desde la eternidad. Quienes compartimos su comunión aquí, en esta vida, estaremos unidos con Él y entre nosotros por toda la eternidad. Por eso, al mirar a nuestro hermano o hermana, debemos reconocer que estaremos unidos a ellos eternamente en Jesucristo. La comunión cristiana es, en su esencia, comunión por Jesucristo y en Jesucristo. Toda enseñanza bíblica sobre cómo debe vivirse la comunidad entre los creyentes se basa en esta verdad fundamental. Como escribe el apóstol, en cuanto al amor fraternal, no tengo necesidad de escribirles, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Pero les exhortamos, hermanos, a que abunden más en ello. 1 Tesalonicenses 4, 9-10. Dios mismo se ha encargado de enseñarnos el amor fraternal. Todo lo que los seres humanos pueden añadir a esa enseñanza es un recordatorio de lo que Dios ya nos ha mostrado y una exhortación a vivirlo con más plenitud. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, cuando nos reveló a Jesucristo como nuestro hermano y ganó nuestro corazón mediante su amor, comenzó también nuestra formación en el amor fraternal. Si Dios fue misericordioso con nosotros, aprendimos entonces a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si recibimos perdón en vez de juicio, aprendimos a perdonar a los demás. Todo lo que hemos recibido de Dios ahora se convierte en una deuda de amor hacia nuestro prójimo. Cuanto más hemos recibido, más podemos dar. Y cuando nuestro amor fraternal es escaso, es señal de que estamos viviendo con poca conciencia del amor y la misericordia de Dios. Por eso, Dios mismo nos enseña a tratarnos como Él nos trató en Cristo. Recíbanse los unos a los otros, así como Cristo los recibió, para gloria de Dios. Romanos 15, 7. A partir de esta realidad, quien ha sido colocado por Dios en una vida compartida con otros creyentes comienza a comprender qué significa verdaderamente tener hermanos en la fe. Pablo se refiere a su comunidad como hermanos en el Señor, Filipenses 1, 14. La relación de hermandad entre cristianos existe solamente por medio de Jesucristo. Yo soy hermano de otro porque Jesucristo hizo algo por mí, y el otro se ha convertido en mi hermano porque Jesucristo también hizo algo por él. El hecho de que somos hermanos únicamente gracias a Jesucristo es una verdad de enorme peso. Por eso, el hermano que encuentro en la comunión no es simplemente aquel creyente sincero y devoto que desea una relación fraterna, sino el que ha sido redimido por Cristo, perdonado de sus pecados, y llamado por Dios a la fe y a la vida eterna. Lo que cada cristiano es en su interior, en su piedad personal o profundidad espiritual, no puede establecer por sí mismo nuestra comunión. Lo que define nuestra hermandad es lo que cada uno es en Cristo.
nuestra comunión se sostiene exclusivamente en lo que Cristo ha hecho por ambos. Y esto no es solo cierto en los inicios de la relación, como si más adelante se sumaran otros elementos. Esta verdad permanece firme para todo el futuro, incluso para la eternidad. Mi comunión con el otro existe y seguirá existiendo únicamente a través de Jesucristo. Cuanto más auténtica y profunda sea nuestra comunidad, más quedarán atrás todas las demás diferencias, y con mayor claridad y pureza, Jesucristo y su obra se volverán el centro vivo de nuestra relación. Solo nos tenemos el uno al otro gracias a Cristo, pero justamente por medio de Cristo, también nos tenemos verdaderamente, nos pertenecemos completamente, por siempre. Esta verdad pone punto final, desde el principio, a cualquier deseo turbio de algo más. Quien busca más de lo que Cristo ha establecido entre nosotros, no está deseando la auténtica hermandad cristiana. Lo que busca son experiencias comunitarias excepcionales que no ha encontrado en otros lugares, y al hacerlo introduce en la vida fraterna cristiana expectativas confusas y motivaciones impuras. Justo aquí aparece uno de los mayores riesgos para la comunión cristiana, incluso desde sus primeras etapas. Una corrupción interna que ocurre cuando se confunde la verdadera hermandad cristiana con un ideal de comunidad piadosa, mezclando el deseo natural del corazón religioso por comunión con la realidad espiritual de la fraternidad en Cristo. Es absolutamente necesario que, desde el comienzo, quede claro lo siguiente. Primero, la fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad establecida por Dios. Segundo, esta fraternidad no es una experiencia emocional o psicológica, psíquica, sino una realidad espiritual, guiada por el Espíritu de Dios, neumática. Una y otra vez, comunidades cristianas han fracasado por intentar vivir a partir de un ideal. Esto es especialmente frecuente en cristianos serios y comprometidos que se integran por primera vez a una comunidad cristiana. Suelen llegar con una idea muy definida de cómo debería ser la vida en común. Y tratan de convertir esa imagen en realidad. Pero es una muestra de la gracia de Dios que estos sueños no se sostengan. La gran decepción con los demás, con los creyentes en general, y, si Dios nos guía con misericordia, incluso con nosotros mismos, debe ocurrir. Porque es parte del camino hacia el conocimiento de lo que realmente significa vivir en comunidad cristiana. Por pura gracia, Dios no permite que permanezcamos ni siquiera unas semanas envueltos en una ilusión idealizada, entregados a esas experiencias elevadas y emociones gloriosas que nos embriagan como si fueran una especie de éxtasis espiritual. Dar gracias dentro de la comunidad cristiana es similar a dar gracias en cualquier otra área de la vida de fe. Solo quienes aprenden a agradecer por lo pequeño están en condiciones de recibir lo grande. A menudo, impedimos que Dios nos entregue los dones espirituales más profundos que ha preparado para nosotros, simplemente porque no valoramos ni agradecemos aquellos regalos cotidianos que ya nos ha dado. Nos cuesta aceptar con alegría la medida modesta de comprensión espiritual, experiencia o amor que recibimos, y en su lugar, vivimos deseando con ansiedad dones mayores. Así, terminamos quejándonos de que nos falta esa certeza firme, esa fe profunda, esa experiencia rica que vemos en otros cristianos, y hasta llegamos a considerar piadosas esas quejas. Oramos pidiendo cosas grandes, pero olvidamos agradecer por lo que recibimos cada día, que aunque parezca pequeño, en realidad no lo es. Pero, ¿cómo puede Dios confiarnos algo más si no somos capaces de recibir con gratitud lo que ya nos ha dado? Si no agradecemos a diario por la comunidad cristiana que tenemos, aunque nos parezca débil, limitada o distinta de lo que esperábamos, si, por el contrario, solo nos lamentamos ante Dios porque nos parece pobre, carente de vida, o decepcionante, entonces cerramos la puerta al crecimiento que Dios quiere obrar en medio de nosotros, a través de Jesucristo. Esto aplica también a las quejas frecuentes de pastores o miembros comprometidos respecto a sus congregaciones. Un pastor no está llamado a lamentarse por su comunidad, ni en público ni en la intimidad con Dios. La congregación que le ha sido confiada no es para que él acuse ante Dios o ante otros. Quien se siente decepcionado con la comunidad a la que pertenece, debería primero examinar su corazón. Puede que Dios esté rompiendo su propio ideal para confrontarlo con la realidad. Si es así, debe dar gracias a Dios por haberlo conducido hasta esa experiencia difícil. Pero si no es el caso, debe guardarse de convertirse en juez de la comunidad del Señor, y más bien reconocer su propia incredulidad, confesar su parte de responsabilidad, pedir perdón, orar por sus hermanos desde la humildad y cumplir con lo que se le ha encomendado, siempre con gratitud. La comunidad cristiana se asemeja, en este sentido, al proceso de santificación personal, es un don de Dios, no un derecho adquirido. Solo Dios conoce su verdadero sustento. Aquello que nos parece débil o insignificante, puede ser en realidad precioso y glorioso ante sus ojos. Así como un creyente no debe estar evaluando constantemente su estado espiritual, tampoco nos ha sido dada la comunidad para que la midamos o juzguemos de forma continua.
Cuanto más agradezcamos lo que se nos da cada día, con mayor solidez y sencillez crecerá la comunidad, conforme al querer de Dios. La comunión cristiana no es un ideal que tengamos que construir con nuestras propias fuerzas, sino una realidad viva que Dios ha creado en Cristo y a la cual somos invitados a participar. Cuanto más aprendamos a reconocer que toda la razón de ser, la fuerza y la esperanza de nuestra vida comunitaria se encuentra solamente en Jesucristo, más serenamente sabremos pensarla, orarla y esperarla. Y precisamente porque esta comunión tiene su fundamento solo en Jesucristo, no es un fenómeno emocional o psicológico, sino espiritual, en el sentido más profundo del término. Es lo que la Escritura llama realidad pneumática, aquello que solo el Espíritu Santo puede crear al poner a Cristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. En cambio, lo psíquico, según la Biblia, es lo que brota de los impulsos, capacidades y energías naturales del alma humana. Esta es la diferencia radical entre la comunión cristiana y cualquier otra forma de comunidad. Tal vez el contraste entre lo que es meramente espiritual y lo que constituye una auténtica realidad espiritual se vea con mayor claridad al considerar lo siguiente: dentro de una comunidad verdaderamente espiritual, no existe, de ninguna manera, una relación directa e inmediata entre una persona y otra. Aún así, en el corazón humano habita un deseo profundo de conexión inmediata con otras almas, al igual que en nuestra naturaleza física está presente el deseo de unión directa con otro cuerpo. Este anhelo del alma humana tiende a buscar una fusión total entre el yo y el tú, ya sea a través del amor apasionado o, en el fondo, mediante el sometimiento del otro bajo nuestra influencia o poder. En este tipo de relaciones, quien posee una personalidad más fuerte impone su vida sobre la del otro, generando admiración, afecto o incluso temor. Allí, las emociones, las sugestiones personales y la obediencia se convierten en el centro de todo, y la comunión que debería ser mediada por Cristo queda distorsionada, sustituida por un reflejo alterado de sí misma. De este modo, puede surgir una especie de conversión espiritual que, aunque imita los gestos de una conversión genuina, en realidad nace de un uso, intencional o no, del carisma o del poder personal. Una persona o incluso una comunidad entera puede quedar impresionada y seducida por esa influencia. En tales casos, el alma ha actuado directamente sobre otra alma, la persona más débil ha sido vencida por la más fuerte. Pero no ha sido conquistada por la causa misma, sino por la persona. Esto se vuelve evidente en el momento en que se espera del converso una decisión o compromiso que va más allá del vínculo personal y apunta hacia una causa independiente. Cuando eso ocurre, la supuesta conversión se derrumba, y queda claro que no fue obra del Espíritu Santo, sino resultado de una fuerza humana. Por lo tanto, no puede sostenerse a largo plazo. Algo similar puede decirse de cierto tipo de amor conmovedor al prójimo. Este amor es capaz de realizar grandes sacrificios, puede llegar a parecer más entregado que el amor genuino a Cristo, y muchas veces se expresa con una elocuencia apasionada en el lenguaje cristiano. Sin embargo, es precisamente sobre este tipo de amor que el apóstol Pablo advierte: aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Ese amor conmovedor busca al otro por sí mismo. En cambio, el amor auténtico, el que nace del Espíritu, ama al otro por causa de Cristo. Por eso, el amor meramente humano tiende a querer una unión directa, no respeta la libertad del otro, busca conquistarlo, poseerlo, dominarlo. Quiere ser irresistible, quiere ejercer control. Además, no se interesa demasiado por la verdad, la relativiza, porque nada debe interponerse entre él y la persona amada, ni siquiera la verdad misma. A pesar de que parezca servir, sigue siendo deseo disfrazado. Este tipo de amor no está dispuesto a soltar una relación falsa para dar lugar a una comunión verdadera. Tampoco puede amar al enemigo, es decir, a quien lo desafía o se le opone con firmeza. Todo esto nace de la misma raíz. El amor puramente emocional se basa en el deseo de compañía, y mientras ese deseo pueda satisfacerse, no lo abandonará, aunque eso implique negar la verdad o desatender al otro. Pero cuando ya no hay esperanza de satisfacer ese anhelo, como con el enemigo, entonces ese amor se convierte en desprecio, odio o incluso difamación. Y es justamente en ese punto donde comienza el verdadero amor espiritual. Por eso, el amor humano termina volviéndose rechazo personal cuando se encuentra con el amor espiritual, que no busca poseer, sino servir. El amor nacido del alma se vuelve un fin en sí mismo, una obra, un ídolo al que todo debe someterse. Se alimenta de sí mismo, se exalta a sí mismo y termina amándose solo a sí mismo. En cambio, el amor espiritual tiene su origen en Jesucristo. Vive para servirlo solo a Él, y sabe que no puede relacionarse con otras personas de manera directa, sin mediación. Entre el otro y yo, está Cristo. No puedo saber de antemano qué significa amar al prójimo, partiendo de mis propios deseos o ideas de amor.
Todo eso, ante Cristo, puede ser incluso una forma de egoísmo disfrazado de virtud. Lo que es verdaderamente amor, solo Cristo me lo puede enseñar, a través de su palabra. Aun si mis sentimientos o convicciones personales dicen otra cosa, Jesucristo es quien me mostrará cómo amar verdaderamente al hermano. Por eso, el amor espiritual está ligado únicamente a la palabra de Cristo. Si Él me llama a preservar una comunión por amor, entonces la conservaré. Pero si su verdad me indica que, por amor, debo ponerle fin, entonces lo haré, a pesar de cualquier objeción emocional. Porque el amor espiritual no se basa en el deseo, sino en el servicio, ama tanto al hermano como al enemigo. No nace de los afectos humanos, sino de Cristo y su palabra. Por eso, el amor meramente humano nunca podrá comprender el amor espiritual. Este viene de lo alto, y resulta extraño, nuevo y desconcertante para todo amor natural. Como Cristo se sitúa entre el otro y yo, no debo pretender una comunión directa con esa persona. Así como solo Cristo pudo hablarme de forma que me transformó, solo Él puede obrar de verdad en el otro. Esto significa que debo renunciar a cualquier intento de controlar, moldear o dominar al prójimo con mi amor. Debo liberarlo, permitiéndole ser amado tal como es, como aquel por quien Cristo se hizo hombre, murió, resucitó y le ofrece el perdón y la vida eterna. Dado que Cristo ya ha actuado decisivamente en la vida de mi hermano antes de que yo siquiera lo conociera, lo correcto es entregarlo a Él, dejar que su relación con Cristo sea lo primero. Mi papel es encontrarme con Él como alguien que ya pertenece a Cristo. Esto es lo que significa decir que solo podemos encontrarnos verdaderamente con el otro a través de Cristo. El amor natural crea su propia imagen del otro, lo imagina como debería ser, lo idealiza, lo moldea según sus propios deseos. Pero el amor espiritual reconoce en el otro la imagen que Cristo ya ha formado y quiere seguir formando. Esa es la diferencia crucial. Por eso, el amor que nace del Espíritu se manifestará al presentar a Cristo a los demás en todo lo que se dice y se hace. No intentará tocar el alma del prójimo mediante una influencia demasiado directa o emocional, ni mediante acciones que invadan de forma indebida su vida. No encontrará placer en la exaltación ni en el fervor espiritual desmedido. En cambio, se acercará al otro con la palabra clara y viva de Dios, y estará dispuesto a dejar que esta palabra actúe por sí misma durante un largo tiempo, hasta dejar que Cristo mismo continúe la obra. Este amor respetará los límites del otro, esos que el mismo Cristo ha establecido entre nosotros, y buscará una comunión auténtica en Cristo, quien es el único vínculo que nos une verdaderamente. Así, se hablará más con Cristo sobre el hermano, que con el hermano acerca de Cristo. Porque sabe que el camino más profundo hacia el prójimo siempre pasa por Cristo, por medio de la oración, y que el amor al otro está inseparablemente unido a la verdad que hay en Cristo. Es este amor al que se refiere el apóstol Juan cuando dice, no hay mayor alegría que saber que mis hijos caminan en la verdad. 3 Juan 4. El amor meramente emocional se alimenta de deseos oscuros, inestables y sin control. El amor espiritual, en cambio, florece en la claridad del servicio que se rige por la verdad. El amor emotivo esclaviza con lazos humanos, impone cargas y genera dependencias. El amor nacido del Espíritu otorga libertad a los hermanos y hermanas dentro del marco de la palabra. El amor emocional produce flores artificiales, cultivadas en ambientes controlados. El amor espiritual genera frutos verdaderos, que crecen bajo el cielo abierto de Dios, expuestos a la lluvia, la tormenta y el sol, conforme a su voluntad. Es esencial para cualquier comunidad cristiana desarrollar la capacidad de distinguir a tiempo entre lo que es solo un ideal humano y lo que es una realidad dada por Dios. Entre una comunidad espiritual auténtica y una que solo conmueve superficialmente. La vida y el futuro de una comunidad cristiana dependen en gran parte de cuán pronto alcance esta madurez y sobriedad espiritual. Dicho de otra forma, una vida comunitaria centrada en la palabra de Dios solo será saludable si no se confunde con un movimiento, una orden religiosa, una asociación o un grupo devocional, sino si se entiende como parte viva de la Iglesia cristiana, una, santa, universal. Una comunidad así participa activa y dolorosamente en las necesidades, luchas y esperanzas de toda la Iglesia de Cristo. Todo intento de seleccionar o separar personas dentro de una comunidad cristiana que no esté motivado por necesidades prácticas como el trabajo en común, el entorno local o los vínculos familiares, representa un riesgo serio. Las decisiones basadas en criterios intelectuales o espirituales pueden abrir la puerta a una dinámica emocional que termina debilitando la fuerza espiritual de la comunidad, conduciéndola al aislamiento sectario. Excluir a los débiles, a los que parecen difíciles o poco útiles, puede equivaler, en última instancia, a excluir al mismo Cristo, quien se presenta a la puerta en la persona del hermano necesitado. Por eso, debemos actuar con mucho cuidado en este aspecto. Ahora bien,
Podría pensarse superficialmente que el riesgo de confundir lo humano con lo espiritual ocurre principalmente en comunidades donde se mezclan diversas dimensiones, como el matrimonio, la familia o la amistad. En estos casos, lo emocional ya ocupa un lugar importante, y lo espiritual se suma a lo físico y mental. Bajo esta lógica, solo allí existiría el riesgo de mezclar ambas esferas, mientras que una comunidad dedicada exclusivamente a lo espiritual no enfrentaría ese peligro. Pero esta idea es profundamente errada. La experiencia demuestra, y es evidente al observar con atención, que ocurre exactamente lo contrario. Matrimonios, familias o amistades saludables conocen bien los límites de lo que pueden construir como comunidad. Saben con claridad dónde termina lo emocional y comienza lo espiritual. Reconocen la diferencia entre comunión humana y comunión espiritual. En cambio, en comunidades que se definen únicamente como espirituales, hay un peligro mayor de que lo espiritual se desdibuje, se diluya o incluso se contamine. Una comunidad puramente espiritual, sin vínculos familiares ni tareas comunes, donde la vida cotidiana no impone demandas reales a sus miembros, corre el riesgo de convertirse en algo artificial y desequilibrado. En tales contextos, se requiere una vigilancia especial y una sobriedad constante. Por eso, la experiencia nos enseña que es justamente durante breves periodos de convivencia desocupada cuando más fácilmente se difunde un entusiasmo espiritual poco saludable. Nada es más sencillo que provocar una falsa euforia comunitaria durante unos días de vida compartida, y nada puede resultar más dañino para una comunidad sana, sobria y fraternal que vive su fe en el día a día. Seguramente no hay creyente al que Dios no haya regalado, al menos una vez, la dicha de experimentar la auténtica comunión cristiana. Pero esa experiencia, en esta vida, no es más que un regalo adicional, como un manjar ocasional junto al pan diario de la vida comunitaria. No tenemos derecho a exigir tales vivencias, ni vivimos con otros cristianos para buscarlas. Lo que nos mantiene unidos no es la experiencia de la hermandad, sino la fe firme y confiada en que esa hermandad existe. Que Dios ha obrado en cada uno y que quiere seguir obrando en todos, lo recibimos como un don inmenso. Y aunque esto nos llena de gozo, también nos capacita para aceptar cuando esas experiencias no llegan, sin dejar por ello de caminar juntos. Nos une la fe, no la experiencia. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Así alaba la Escritura la vida compartida bajo la palabra. Pero si entendemos bien lo que significa vivir en unidad, podríamos decir, cuando los hermanos viven juntos en Cristo. Porque solo en Jesucristo encontramos nuestra verdadera unidad. Y Él es nuestra paz. Solo por medio de Él podemos acercarnos unos a otros, compartir alegría y vivir en comunión.